Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengamos todos mis amados y bellos amores. Bienvenidos somos a este maravilloso espacio de evolución y de conciencia. Espérenme tantito porque creo que está muy fuerte el volumen de nuestra conexión. Y bueno, pues este día es un día verdaderamente maravilloso, bendito. Lo vemos en su conexión, lo vemos en su veneración. Y hoy, bueno, pues este va a ser nuestro contenedor que vamos a estar utilizando. Me encantaría hacer una pequeña nota antes de que empecemos este espacio. Y siempre, bueno, ya saben que estos espacios son con el afán de ayudarnos, de aprender, de enriquecernos, de evolucionar, no para que vayamos y nos juzguemos duramente nosotros, o juzguemos a alguien más, o inmediatamente vayamos a decir, ya ves, te lo dije, hasta mi guía lo dice, todas esas cosas, no, para nada, siempre es para que vivamos en ese estado maravilloso de paz, de armonía y sobre todo, bueno, de gran sabiduría, que es lo que nos aporta el maravilloso conocimiento de la sabiduría suprema, pero siempre es para estar bien, bien, mejor cada día, jamás peor de lo que hemos estado. Y bueno, pues iniciamos. Bienvenidos, mis amados y bellos seres, bienvenidos a este espacio de sabiduría suprema, bienvenidos a Transición Evolutiva. Yo soy su amiga, guía y sanadora suprema, Audrey Chauvin. Y bueno, pues ya estoy viendo aquí, porque aquí voy viendo todos sus mensajes que me van llegando y bueno, pues les pedí de favor que si me podían platicar cuál había sido su experiencia de sufrimiento, de dolor en esta vida. Y bueno, pues les dije para que todo el mundo viva una sanación y una terapia personalizada. La mejor va a tener una sanación personalizada. Y precisamente, bueno, pues la primera fase de la sanación es esa, la de liberarse, la de permitir que el ser, ¿no? Desgarre ese desequilibrio desde sus entrañas más profundas y lo saque. Paz. Esto a mí ya no me limita, esto a mí ya no me detiene. Entonces, bueno, hoy vamos a tomar específicamente nuestro contenedor de grandeza y florecimiento del ser humano nueva generación cósmica, o el rosado, o de color durazno, como luego le dicen. Lo vamos a conectar. Quienes tengan este maravilloso máster en su haber, por favor, en el núcleo de este máster, quienes traigan su Exader, por favor activamos Exader, activamos una cápsula. Quienes tengan Génesis, Megagénesis, transhumanas, unificamos en un sistema de sanación, regeneración y conciencia, todos unidos, todos por todos y para todos. Y bueno, este día requiere, bueno, yo creo que todos y cada uno de los días de nuestra vida, pero sobre todo este maravilloso día, déjenme le bajo un poquito al volumen de nuestra conexión, que es mente. Acuérdense, en este mes de abril, tenemos 2 nuevos CDs que son de sanación, conexión y meditación, que es actitud y mente. Y van a oír que hablamos muchísimo de actitud, de personalidad, de la mente y todas esas cosas. Y es porque sobre todo en este medio de expresión sonal, temporal o atemporal, dependiendo de cada quien, se forman precisamente estos estados y los podemos desarrollar aún más. Y bueno, requerimos que todos y cada uno de nuestros sentidos estén en su máxima potencia, en su estado más agudizado y activo. Y bueno, pues hoy, nuestro tema de hoy es el sufrimiento. Y mucha gente dirá, ay, no, a mí eso pues me la pela, yo no vivo en eso, Y habrá otras personas quienes viven en ese estado todos los días. Entonces, bueno, anulamos. Y empecemos precisamente aquí viendo, por ejemplo, los casos. Y me pongo a pensar, ¿acaso el sufrimiento es...? Porque el sufrimiento y dolor son muy distintas, son muy diferentes cosas. Pero ¿acaso el sufrimiento no es el dolor al que se aferran la gran mayoría de las personas? Primero, para entender a qué nos estamos refiriendo, bueno, vamos a nuestro diccionario Transición Evolutiva. Siempre que aprendemos el significado, la expresión de una palabra y sobre todo de cómo fluye a través de nuestra totalidad, evolucionamos y nos genera gran placer esta evolución.
¿Qué es el sufrimiento y por qué tanta gente les encanta que se les quede pegado como cochambre? Bueno, hay personas que hasta se les hace tan necesario como respirar, anulo. El sufrimiento es un padecimiento, el sufrimiento es pena, el sufrimiento sí genera dolor, el sufrimiento lo experimenta en algún momento de su vida todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos de esta y de otras especies. ¿De qué se trata gracias, sí, deben de estar más, muchísimas gracias. ¿De qué se trata el sufrimiento? Bueno, se trata de una sensación que muchas veces es consciente, pero muchas otras es inconsciente. Y que parece precisamente que es un reflejo más externo que interno, que agota y que lleva al ser a un estado de infelicidad. El sufrimiento siempre va a producir una serie, y hablamos de una serie porque no quiere decir que una sola emoción, no, va a emanar precisamente una serie de emociones y de estados, como son la frustración, como son la ansiedad, como es la depresión, como son las enfermedades, los dolores, los padecimientos, como es ese estado de, ¿no? De exaltación, bueno, tantas. Y la razón más común por las cuales, por ejemplo, muchas personas en este momento se encuentran conectados en este espacio o cualquier otro espacio es porque precisamente cuando el ser reconoce que no tiene por qué vivir en ese estado de desequilibrio, ¿qué hace? Su ser busca una expansión. Y la expansión que busca es una expansión espiritual. Busca aliviar ese dolor, busca anular ese sufrimiento. Un ser afligido siempre, y que nos quede muy claro, va a buscar refugio y alivio, acuérdense. ¿Y dónde los va a buscar? En los reinos del alma, en los reinos de la fe y en los reinos de la esperanza. Entonces imagínate que si en algún momento una persona que está sufriendo va y te busca, ¿qué características tienes tú para este ser? Vamos a elevar nuestra conciencia para comprenderlo aún mejor. Quienes tengan sus amplificadores de conciencia, por favor, en este momento se los activan y se lo colocan. Y bueno, el máster que tengan, yo voy a conectar que es para honrar a nuestro amado Dios y bendita creación, porque nos estamos honrando a nosotros, su más amada y bendita creación que somos los seres humanos. Activo, bueno, todas las especies, pero nos encanta sentirnos consentidos. Y precisamente cuando un ser te busca porque se siente afligido, te está buscando porque sabe que tú eres un refugio, porque en ti puede encontrar alivio, porque en ti puede encontrar fe y porque tú emanas esperanza. Entonces, mi amado y bello ser, en el momento en el que tú rechazas a un ser con estas características, estás rechazándote inconsciente o conscientemente el que tú tienes esa capacidad de ofrecer a este ser un entorno con estas características. No quiere decir que lo adoptes y lo lleves a tu casa, no que muchas veces es simplemente 1 o 2 minutos de atención, un abrazo, simplemente silencio, una palmadita en la espalda, un escrito aquí en Facebook, o sea, simplemente que sientan que hay esperanza y que no están solos. Eso también es muy importante. El sufrimiento es tan emocional que genera depresión, anulo, pero también tiene una conexión tan intensa con el cuerpo que el ser empieza a enfermar, que el ser empieza a degenerar, que el ser empieza a dejarse, ¿sí me explico? A veces hasta morir. Muchas veces las personas no saben, pero por ejemplo una enfermedad como la diabetes es parte de un estado excesivo de desequilibrio en sufrimiento. Cuando el cuerpo tiene mucha sed y hay una pérdida de conciencia del estado de que uno mismo puede generar un bienestar, paz y armonía, el cuerpo te está diciendo que
que lo que necesitas es que fluyan esas emociones, que fluyas fuera de este estado, porque la vida es la esencia básica, el agua es la esencia básica de la vida. Entonces, al estarte diciendo, o sea, necesitas beber, necesitas tomar agua, necesitas generar un influjo de transformación, te está diciendo, mi amado y bello ser, escúchame, estoy sufriendo, estoy doliendo. Entonces, en ese momento, bueno, empezamos a asociar a este dolor con otras causales. Empieza la mente, empieza el dolor psicológico y bueno, ¿en dónde radica el origen del sufrimiento? El origen del sufrimiento siempre radica en la reacción de todos los individuos ante los hechos o un hecho determinado y no tanto en la realidad misma. En otras palabras, el sufrimiento surge en la mente y no en la realidad. Y aquí ustedes van a decir, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que lo que yo siento no es real? Manches, Audrey, no te la jales de ese nivel. Y la verdad es que aquí van a entrar en juego muchas cuestiones, como son los miedos, como son los propios deseos y expectativas o exigencias a la que nos exponemos nosotros mismos todos y cada uno de los días. Entonces, mis amados y bellos amores, sí, el sufrimiento también genera dolor en los cuerpos. ¿Por qué? Porque el ser se empieza a aferrar tanto que empieza a crear un instinto erróneo en su mente. Empieza a creer hasta a veces que el dolor es bueno. ¿Y eso es por qué? Porque el mismo cuerpo, cuando por ejemplo, inicia un proceso de regeneración, cuando está cicatrizando, ¿se les ha pasado que cuando se está cicatrizando una cortada, te duele? ¡Ay! Entonces, ¡ay! Y precisamente el cuerpo es una reacción de liberación que tiene para indicar que está sanando. Entonces nosotros muchas veces automáticamente creemos que precisamente, o sea, relacionamos el dolor con sanación, pero para nada, eso no debe ser. Entonces mucha gente se aferra precisamente al dolor y erróneamente su mente empieza a creer que el dolor es bueno. Anulamos, mis amados y bellos amores. El sufrimiento, desgraciadamente, es inherente a la vida de muchos. Los seres muchas veces ni siquiera tratan de evitarlo y mucho menos tratan de comprenderlo. ¿Por qué? Porque si uno comprendiera que el sufrimiento es un estado irreal, que no debe de ser, que no debe de suceder, no sería. Y aquí van a decir ustedes, ¿cómo va a ser posible esto? Miren, vamos a ver. El sufrimiento es un instinto mental. La mente programa a varios de nuestros niveles frecuenciales con la idea de que sufrimiento y dolor son parte de nuestra realidad, lo cual requiere tanto esfuerzo del ser, tanto esfuerzo del ser, porque no es una realidad, que la tiene que estar manifestando todo de manera constante, que por eso todo el tiempo cuando la gente está en ese estado se siente agotada, se siente sin vitalidad, se siente sin fuerza, se siente, bueno, está consumiendo a tal grado la expansión de su totalidad y su totalidad empieza a concentrarse para tratar de mantenerlo sano y vivo, que en ese momento el ser empieza a degenerar y a desequilibrarse, como lo decíamos. Desgraciadamente la mente empieza a crear un estado, una creencia y una percepción que limita al ser y que lo lleva a enfermarse físicamente, causando obviamente desgaste y un esfuerzo mental y emocional que no tiene nada que ver con el estado natural de los seres. Imagínate nada más la respuesta que está teniendo todo nuestro organismo, que está teniendo toda nuestra totalidad ante el sufrimiento. Y el ser, en vez de decir, ay, puedo buscar la salida del problema, puedo tener un camino hacia una existencia más plena, en ese momento el ser no lo entiende. Simplemente es algo que está totalmente difícil de entender porque está tratando de sobrevivir a su propio desequilibrio, sobre todo cuando está viviendo una situación muy conflictiva en la que el dolor precisamente y el sufrimiento lo bloquea y lo debilita. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? El ser empieza a programarse como indefenso, el ser empieza a programarse como sin una fuerza y sin una potencia
ante las desgracias que van sucediendo en la vida, y en ese momento el ser está tomando una decisión. Nadie más la está tomando por él. Él mismo la está tomando por sí mismo y él mismo se está dando por vencido. Anulo. Por eso les dije al principio del programa, este espacio es para que lo pensemos. Hoy es 14 del 4 del 2017 y si nosotros empezamos a ver a partir de los días que son de los décimos, bueno, perdón, de las décimas, vamos a tener ya el yo soy absoluto. Entonces, un 14 es yo soy vida absoluta. Entonces, imagínate nada más, yo soy la vida absoluta en todas las vidas. ¿Por qué? Porque primero es la expresión de mi ser y luego la expresión de los demás seres. Vamos a continuar. La mayoría de las veces los seres esconden su sufrimiento. Esconden su sufrimiento de los demás. ¿Por qué? Porque, como les dije hace rato, no encuentran ese refugio, no encuentran esa comprensión, no encuentran esa paz. Y muchos otros seres no lo esconden y es más, lo expresan con tal... porque hasta lo utilizan para justificar sus acciones, que muchas de las veces son acciones malas, que son acciones degenerativas, que son acciones deplorables, que son acciones hasta inhumanas. Ahora, hay muchos tipos de sufrimiento, mis amados y bellos amores, pero hay algo que hay que recordar y que nunca, nunca se nos debe de olvidar. Todo sufrimiento es innecesario, activo. Todo sufrimiento es innecesario. Y vamos a empezar por esa forma de sufrimiento. El sufrimiento innecesario, obviamente, es en el que incurrimos todos y cada uno de nosotros a través de nuestras actitudes. Como lo decíamos, muchas veces tenemos unas expectativas que llevan al ser a un estado irracional o hasta ser irracionales con los demás, no nada más con nosotros mismos. Otra, que es, por ejemplo, el sufrimiento innecesario es cuando nos comparamos a los demás. ¿Por qué fulanito tiene una vida buena? ¿Por qué fulanito sí es tan malo? ¿Por qué fulanito? Ay, la comparación es la peor manera de dañar, de desprestigiar y de deslealtad a tu propio ser. En ese momento no estás refiriendo a tu ser como mi amado y bello ser. En ese momento estás siendo tu peor enemigo. Siempre buscamos el reconocimiento de los demás y cómo queremos obtenerlo si nosotros somos los primeros en rechazarnos a nosotros mismos. Anulo. Entonces, bueno, vamos diciendo que precisamente el sufrimiento innecesario va generando en el ser, cuando nosotros tenemos expectativas irracionales de los demás, que creemos que tienen que reaccionar o ser de una manera, puede ir generando tal desequilibrio que hasta puede ir generando malas intenciones en uno. Por ejemplo, cuando somos rechazados por alguien, hijo, o sea, más le vale encontrar la manera de irse a otro planeta, mínimo otro continente, porque ya acaba de pintar su rayita y ya acaba de firmar su sentencia, ¿cierto o no es cierto? Se empieza a generar odio, se empieza a generar resentimiento y muchas veces es personas de las cuales estábamos endiosadas o enamoradas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Tu ser entra en un estado de duda, tu ser entra en un estado de posesividad, tu ser entra en un estado de arrogancia, en vez de entrar en un estado de autocompasión y comprensión, y entonces empieza el sufrimiento innecesario. En otras palabras, empieza la emanación de emociones negativas, empieza a surgir algo que nosotros consideramos como que no nos están dando la importancia personal que nos deberían de estar dando, y entonces en ese momento no son dignos de nuestra compasión, pero sí son dignos de todo nuestro odio y resentimiento, y nuestro ser se vuelve digno de la irrealidad del sufrimiento. Anulo. Y luego, bueno, después viene el sufrimiento que es inevitable. ¿Cuál es la forma del sufrimiento inevitable? Bueno, por ejemplo, a mí no me gusta ver las noticias, pero ya sabes, nunca faltan las personas que les encanta estar clavado en esas cosas y que sabe, cada ser es dueño del espacio en el que vive
Y desde ahí tú tienes que emanar la transformación, tu transición evolutiva. Desde ahí es de donde tú puedes hacer que todo tenga una nueva perspectiva. No, no así de tratar de influir a los demás, porque bueno, eso ya es querer dominar el libre albedrío de otros y todas esas cosas. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero entonces, bueno, no es como fuimos creados. Entonces el sufrimiento inevitable es el sufrimiento que nos llega por accidente, ¿no? Por ejemplo, por acontecimientos que parecieran que están fuera de nuestro control, como son la guerra. Por ejemplo, ahorita que hubo el bombardeo en Afganistán, todo lo que está pasando en Siria y todos esos lugares, luego hay gente que nos dice, oye, ¿y ustedes qué están haciendo? No porque otras personas se la vivan poniendo oraciones y todas estas cosas, que yo digo, bueno, o sea, ¿qué? Qué maravilloso, está bien. Yo, al estar emanando paz, armonía en mi ser, toda mi totalidad va a emanar a quienes entren en conexión con mi ser, paz, armonía y serenidad, respeto, equilibrio, sanación, no nada más una falsa impresión, sino algo que es absoluto y totalmente real. Yo me estoy sanando muchas veces y de verdad, o sea, no quiero crear un sufrimiento como del que estamos hablando ahorita, que es inevitable, que ahorita nos digan, ay, ¿cómo se atreve a decir todo eso? Pero la verdad muchas veces son las personas de mayor desequilibrio las que están buscando, ¿no?, el juicio en los demás, cuando quienes necesitan una mayor sanación son ellos mismos, para entonces poder también aportar a través de su bienestar a un mundo mejor. No hay mejor manera que ser el propio ejemplo de la transformación y la sanación. Yo no puedo exigir en los demás algo que yo misma no estoy haciendo. ¿Están de acuerdo? Sería una falta total y absoluta de respeto y sería una falta de honrar la honestidad con la que todo sanador, con la que todo guía y con todo ser humano digno de llamarse ser humano debería de estarse ejerciendo activo. Pero bueno, entonces, como lo decía, ese dolor que es inevitable porque pues sí te genera un estado de asombro, te quedas perplejo y dices, wow, se me hace increíble que en una especie tan maravillosa, creada por la creación que es fantástica y maravillosa, haya seres tan idiotas. La verdad dices, no es posible, pero los hay. Entonces ahí te tienes que esforzar más por tu ser, precisamente una fuente de transformación, una fuente de sanación, en vez de, ay, ¿qué le vas a hacer a fulanito? ¿Por qué no lo desaparecemos? Porque entonces estoy en su mismo nivel, porque entonces estoy siendo igual de idiota que esa persona, ¿están de acuerdo? Y entonces, ¿cómo puedo hablar de evolución y cómo puedo hablar de conciencia si me estoy ubicando en ese mismo estado de sufrimiento que en ese momento deja de ser involuntario y se vuelve voluntario? Vámonos a este tipo de sufrimiento, el sufrimiento voluntario. Este sufrimiento es el que imponemos sobre nosotros mismos con el fin, muchas veces, de lograr, por ejemplo, las metas personales, ¿no? Yo luego veo gente que llega verdaderamente agobiada. Audrey, por favor. O sea, algo que tiene que ser tan maravilloso y bello como es la prosperidad, se vuelve agobiante, se vuelve espantosa, se vuelve algo insoportable. Por ejemplo, el trabajo o las ventas, ¿no? Por lo general son las ventas. Llegan y, por favor, necesito vender, Oye, pero, ¿qué vas a vender? O sea, si tú estás en ese estado, nadie, o sea, va a querer tu producto porque en primer lugar tú eres la representación de ese producto, ¿no? Y entonces empiezan a pasar por alto todos los hechos que nosotros somos quienes estamos adoptando una percepción completamente negativa de nosotros mismos. Tenemos el miedo, tenemos el temor, tenemos la idea de que no vamos a poder lograr tener ventas si no sucede en ese momento un super milagro y sale la mano divina de Dios y dice, oh, muevo las malas vibras y órale, que se transforme todo y que vendas absolutamente todo. Anulamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos llevando
algo que es nuestro estado normal y nuestra naturaleza de multiplicar y prosperar a un estado de sufrimiento voluntario. He adoptado una percepción que no corresponde a la prosperidad. ¿Por qué? Porque me estoy limitando. Porque en vez de sumar y multiplicar, estoy restando, nada más estoy viendo pérdidas, estoy reforzando mi percepción negativa de todo diariamente. Ay, no, es que la situación del país es espantosa, la situación del mundo está colerísima, y todo es por culpa de ese gobierno, de y taca, ¿sí me explico? Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros vamos reforzándolas, vamos generando un medio de total y absoluto desequilibrio y degeneración. Vamos dejando de ser ese refugio. ¿Se acuerdan cuando les dije? El ser busca un refugio y un alivio, a donde encuentra fe y a donde encuentra esperanza, a donde va a encontrar la solución. Y nosotros somos los que empezamos precisamente a crear, a destruir ese estado en nuestro ser y en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser? Mediante el pensamiento, el ser empieza, al pensamiento y las emociones, se empieza a obsesionar, se empieza a volver obsesivo, y se empieza a desequilibrar, empieza a perderse en vez de tratar de buscar la salida. ¿Por qué? Porque cada vez la ve más lejana y cada vez la ve más imposible, a nulo. Y entonces empezamos a ocasionarnos otro tipo de dolor y sufrimiento. Empezamos a relacionarnos con seres que están igual de desequilibrados o peores, porque nos empezamos a jalar precisamente con las personas que ya no caminan paradas, que ya no están extendiendo sus alas, que se están arrastrando, que no quieren que absolutamente nadie tenga esa capacidad grandiosa y maravillosa. Y no hay nada más espantoso y triste que nos hagan creer, o que nosotros mismos nos llevemos a creer, que el esfuerzo no se nos recompensa, que hemos hecho mucho y hemos conseguido muy poco o nada. De verdad, qué manera tan triste de desanimar y de darle la madre a tu poder personal, porque tú desde ese estado, desde ese momento en el que dices, bueno, yo ya hice esto, perfecto, ya lo hiciste, ya creaste una realidad. ¿Por qué dudas que no? Pues porque no obtuve los resultados que yo quería, entonces no me sirvió, no funciona. No funciona, yo no tengo la acción de la transformación ni de la creación. En ese momento están aplicando el principio del sufrimiento con negativa. En ese momento no nada más, y fíjense la responsabilidad que hay aquí, no nada más te estás reprogramando a ti en desequilibrio, estás reprogramando a generaciones y generaciones y generaciones venideras, hasta que tu código genético y energético deje de reproducirse a través de las nuevas generaciones de la humanidad. Quien no crea que eso es una gran responsabilidad, Dios bendito, qué visión y qué percepción tan pequeña tiene. Por eso es tan importante cuidar de nuestro amado y bello ser. Por eso es tan importante ver que toda acción que nosotros llevemos a cabo es exitosa, que toda acción que nosotros llevemos a cabo tiene el mérito de ser acción, que finalmente nosotros estamos haciendo algo para ir a la transformación, a la transición evolutiva. Entonces, mis amados y bellos amores, nunca se roben ese mérito, nunca digan que ninguna de sus acciones son exitosas. Todas son exitosas, todas son de reconocimiento, de mérito, y todo es, en verdad, de lo que tú hagas, es grandioso, activo. Y bueno, finalmente tenemos el sufrimiento intencional. Este sufrimiento, una vez más, como todos los sufrimientos, nos los imponemos nosotros mismos con el fin de lograr un objetivo impersonal, y muchas veces decimos, ay, es totalmente altruista, ¿no? Porque yo estoy aquí para servir a los demás. Oye, y tú, no importa si yo me enfermo, no importa si yo no descanso, no importa si yo no prospero, no importa si no como, no, nada. O sea, ¿cómo crees que a ti se te concedió cuidar a este amado y bello ser? Para que tú fueras vida, Dios vio tu grandeza como divinidad y dijo, este ser divino
tiene la capacidad absoluta y total de ser el más maravilloso de los seres humanos. Un ser tan maravilloso que tengo la confianza de permitirle una vida en la que tenga el pleno y absoluto control de su totalidad. ¡Wow! Y otra también que sufrimiento intencional es cuando nos relacionamos con personas que son nada buenas para nosotros. Que todo mundo, nuestros padres, nuestras madres sobre todo, nos dicen, ¿sabes qué? O sea, híjole, esa persona te va a llevar a la peor de las personas. No, yo lo voy a llevar, yo lo voy a salvar, Y en el proceso nos vamos perdiendo nosotros. En ese momento, ¿qué estamos haciendo con nuestro ser? Nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando de la misión más importante, la del yo. Y no estamos siendo egoístas, para nada. Eso es otra. Eso también es parte del sufrimiento. Muchas veces nos hacen sentir tan mal porque cuidar de nuestro ser. ¿Cómo te atreves a cuidar de tu ser? ¿Cómo te atreves a querer estar mejor que todos los demás? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Y entonces, bueno, ¿cómo vieron todos y cada uno de ustedes, mis amados y bellos amores, las causas del sufrimiento humano? Las causas del sufrimiento humano no deberían de existir. Son una irrealidad y sin embargo, a diario billones de personas se las siguen manifestando. A ver, ¿cuántos de ustedes ahí que ahorita me están viendo y que nos estamos escuchando quieren vivir en un estado de sufrimiento? ¿Cuántos de ustedes están adictos al sufrimiento y les encanta? Sí, viva el pinche sufrimiento. Es poca madre. ¿Cuántos de ustedes? Pónganme ahí. Yo no. Anulo. Y no quiero que mis seres amados lo vivan. Y ustedes son también mis seres amados. Entonces me pongo a preguntar y me pongo a analizar. Si todos y cada uno de nosotros deseamos ser felices, porque ya hablé mucho. Si todos y cada uno de nosotros deseamos ser felices y no sufrir, con eso debería de bastar, ¿no? Eso debería de bastar para ser precisamente la motivación básica de nuestro amado y bello ser humano. Y no nada más hoy, sino en todos y cada uno de los tiempos. Y por eso ahorita me pongo a pensar y digo, wow, no podíamos evitar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque hoy es el día de yo soy vida absoluta. Si nosotros observamos el mensaje yo soy vida absoluta, nos empieza a decir, todo sucede a partir del yo. Todo existe porque tú eres consciente de que tú existes. Los demás existen porque tú eres consciente de que tú existes y ves su existencia. Las cosas existen porque tú eres consciente de que tú existes y eres consciente de su existencia. ¿Estás de acuerdo? Si tú no fueras consciente de tu existencia, no serías consciente de la existencia de todos los demás. No existe ni se existirá, por lo menos para mí, todo aquello que yo no tenga conciencia de que es. Por eso muchas veces es difícil cuando vienen a transición evolutiva que dicen, ya no manches, así de fácil, con esto, con eso, ay no mames. ¿Sí me explico? Sin embargo, vemos los testimoniales que son completamente y absolutamente milagrosos. Entonces, ¿en qué orden me debo de ubicar yo? Me debo de ubicar en el orden de la conciencia del yo. Y desde ahí yo debo de guiar a todas y cada una de las demás presencias, ¿estás de acuerdo? Y de las demás existencias. En ese momento yo creo y creemos que la felicidad se basa en expresarnos con absoluta y total felicidad. ¿Qué es lo que nos dicen y por qué sufre el ser? Y otra vez vamos al sufrimiento inevitable. Nos dicen, la felicidad se basa en no morir. ¿Qué ser nace y no muere jamás? Ninguno. Nos debían de haber educado de una manera diferente, nos debían de haber formado con una visión completamente distinta. Nos debían de haber, y en la escuela se te dicen, naces, creces y te mueres. Anulo. Pero nos deberían precisamente de llevar
a un romanticismo del ser de la vida y de cada uno de los procesos que vamos viviendo. No deberían el ser, bueno, el ser enferma sí, pero tiene la capacidad absoluta de la regeneración y de otra vez activar un perfecto estado de salud. El ser pierde, sí, pero también tiene la capacidad de ganar. El ser se queda sin trabajo, ¿qué importa? Es tiempo de una transformación. Tiene la capacidad de crear trabajo, de buscar un nuevo trabajo, de prosperar. Ay, el ser está escaso, el ser no es creativo. Tiene la capacidad de salir de ese estado y volverse creativo. Ay, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, a mí nadie me respeta. ¿Por qué estoy tan sola? Eres capaz de generar amor. Eres capaz de amarte a ti mismo, de sentirte tan en paz, en serenidad y en absoluta y total empatía y compatibilidad con tu amado y bello ser, que no sufras de manera inevitable por el rechazo que a lo mejor de muchas personas no están en el estado de amar porque ni ellos mismos se aman a sí mismos. La felicidad. Ay, yo quiero que mis hijos sean felices, yo quiero que mis hijos sean exitosos. Y sufrimos porque la cagan, nos sufrimos porque les pasa esto, porque les pasa el otro, y decimos, ay, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Cada ser es una presencia, cada ser es un mundo, cada ser es una realidad, cada ser debe ser la fuente de su creación, de su crecimiento y de su proyección. Nosotros estamos ahí para ser un refugio, un alivio, pero no para ser la absoluta y total, si me explico, solución de todas y cada una de las situaciones de los demás seres, porque entonces estamos tratando de ser gratificantes, pero de afuera hacia adentro, estamos tratando de no displacer a los demás, estamos tratando de que todo suceda como nos gusta, pero a través del medio externo y nunca interno. Estamos buscando lograr elogios, que nadie desapruebe de cómo estamos, y entonces otra vez estamos generando sufrimiento porque estamos exponiendo nuestro ser en un estado que no es real y que no es normal. Si yo puedo crear poder, dinero, bienes materiales, pareja, hijo, conocimientos, objetos materiales, inmateriales y todas esas cosas, ¿tengo algún límite? El que yo me ponga. ¿Están de acuerdo? Entonces, simultáneo, alternamente, vamos a ir deseando todo. Vamos a ir deseando todo. Y está bien, es natural. Es parte de ser parte de la creación. Imagínate que tú vienes de la creación en donde todo es. Y llegas aquí y aquí tienes que aplicarte, tienes que hacer la tarea para crear. Dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué me tengo que esforzar tanto si todo es activo, no? Y entonces, muchas veces hasta el ser se juzga cuando logra las cosas porque no las logra a tiempo. Les dice, no fue a tiempo, entonces no resulta suficiente. Entonces, en ese momento se pierde la sensación de satisfacción y se vuelve una insatisfacción y el deseo termina siendo una pesadilla. Anulamos, mis amados y bellos amores. Entonces, bueno, intelectualmente, mis amados y bellos amores, todo es posible. Así es que, acuérdate, tú, mi amado y bello ser, eres un cuerpo, eres una mente, eres emociones, eres un ser que está por todas y cada una de sus sensaciones y percepciones. No tienes por qué sufrir, no tienes por qué tener miedo. Acuérdate, en el momento en el que nacemos, se está creando un desenlace maravilloso en el cual no tenemos por qué temer. Al contrario, tenemos que crear. Cada instante está puesto en nuestras manos, cada instante está puesto en nuestra totalidad. Sí, mi amado y bello ser humano, desea vivir, desea disfrutar, desea que la mayor parte de tu vida sea totalmente aprovechada al máximo. Y aún así, teniendo este conocimiento, muchas veces hay personas que, bueno, ni siquiera pues lo logran hacer. Entonces, si hay muchos de ustedes, anulo, que sufren de sufrimientos por causa corporal, o que sufren por otros seres, o que sufren de condiciones inhumanas,
que sufren de condiciones intolerables, que se la viven luchando por buscar y lograr sus objetivos. Acuérdate, todo ese estado es un estado irreal. Nosotros podemos habitar en un estado de realidad de regeneración. Podemos habitar en un estado de realidad de equilibrio. Exige más el sufrimiento que la armonía. Exige más la insatisfacción que la satisfacción. Vamos a hacer, y lo hemos estado haciendo todos los días, vean las cápsulas, compártanlas, hagan ese servicio. Si tú te estás beneficiando, caray, de que el mundo sea mejor, comparto, y que digan lo que quieran, a mí no me importa. Mira, yo estoy compartiendo esto, quien lo quiera tomar, que lo toma, quien no, cada quien. Y vamos generando un avance en la humanidad. Vamos generando un avance, vamos ayudando a todos esos seres quienes se creen incapaces de hacerlo para que corrijan ese error perceptivo e ideológico que ya se ha vuelto fundamental en esta especie, anulamos, y que motiva desgraciadamente el modo de pensar de la gran mayoría de billones de seres humanos. Anulo. Entonces, mis amados y bellos amores, acuérdense que el actuar de nuestro amado y bello ser debe de ser precisamente de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es ideal y perfecto para nosotros. Si nosotros creemos en una realidad material, espiritual, es posible, es total y absolutamente posible. Si creemos que ese espacio está vacío, no, en realidad no hay nada vacío, todo está pleno y repleto de átomos, y todos estos átomos están a nuestra disposición y quieren crear, porque esa es su esencia, y esa es su naturaleza, y es nuestra esencia también. Nosotros somos creadores. ¿Por qué? Porque así consideró nuestro amado creador, Dios, el Ser Supremo, como tú le quieras llamar, que fuera o fuese nuestra esencia. Así es que, mis amados y bellos amores, recuerda, no te ciegues a tu realidad, transfórmala. No tengas miedo a la vida, no tengas miedo al momento de la transición. Simplemente disfruta. El sufrimiento debe de ser ajeno. El sufrimiento no es un castigo divino. El sufrimiento no es algo, o nuestra cruz con la que tenemos que cargar, o nuestra karma, o como les encanta decir a todos ustedes, al contrario. Si tú quieres tener sufrimiento es porque tú decidiste vivir esa experiencia personal. Punto. Entonces tú eres quien está causando concreta o físicamente, mental o emocionalmente ese estado. Así es que si tú no lo percibes, no se genera un paquete energético, y si no se genera ese paquete energético, no se manifiesta. Si no se manifiesta, no es una realidad activo. Entonces, directo a nuestro megagenerador plasmagnético para que toda esa información que exclusivamente nos tiene separados y que nos impide precisamente vivir vidas de cambios, que todo aquello que nos tenga en un estado de sufrimiento, al contrario, adiós, aquí no puedes permanecer, aquí no eres bienvenido, este no es tu hogar, adiós enfermedad, adiós pobreza, adiós desequilibrio, adiós a todas estas situaciones que me generan malestar. La verdad, yo no tengo por qué venir a vivir una vida en la cual no soy completa y absolutamente feliz. Así es que bueno, mis amados y bellos amores, no permitan esclavizarse por situaciones de este nivel. No tienen, si no tienen, yo los conecto. O sea, las herramientas son personales. O sea, tú no puedes decir, es como si tú me dices, yo no tengo carro, pero me subo al tuyo y lo manejo. Pues, ¿cómo? Yo los conecto, no te preocupes. Lo ideal es que ojalá y te dieras la oportunidad de tener tus herramientas, mis amados y bellos amores. Así es que, pues sí, Araceli, no cargues con ninguna culpa, al contrario, mándalo por allá y recuerda, no vamos a ser parte de esa especie que es responsable de esclavizar individuos. No vamos a ser parte de esa especie que para satisfacer sus necesidades propias abusa de los demás. No vamos a ser parte de esas especies que muchas veces se la viven hablando del sufrimiento
y son los primeros en exponer al daño a otras de las especies que cohabitan con nosotros en este mundo. ¿Cuántas veces nosotros no paramos en pensar en los sentimientos o en las sensaciones de los demás, en sus necesidades como seres vivos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cómo es probable, cómo es posible que el ser humano sea la única especie capaz de causar sufrimiento innecesario a los demás? Y peor aún, a sí mismo. En primer lugar, por ejemplo, la violencia física. El ser es especialista en dañar emocionalmente. Me dijo esto, pues órale, ahí va la mía, ¿no? Y no nada más a las otras personas, pero a la par animales. O sea, ay, che gato feo, mira qué perro tan marrano, cosas así. O sea, y el otro ser ahí que no tiene nada que ver y ya lo están agrediendo. Nos llamamos seres humanos y somos los creadores de las burlas, del desprecio, del abuso de poder. Nos llamamos seres humanos y en nuestra historial anulo estamos acostumbrados a atacar y despreciar al grado que se nos hace normal. No es normal, hay un desequilibrio mental, hay un desequilibrio emocional, no hay una conexión humana. Por ejemplo, si alguien tiene sobrepeso, ¿qué es lo primero? Gordo, ser marrano, y aguas porque te va a comer y cosas así. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás de acuerdo? Nada más ponte a pensar el estado en el que está tu ser para que tú no seas un ser humano con compasión. Volvemos a regresar. Un ser humano es un refugio que alivia. Si tú no eres un refugio que alivia, entonces no eres un ser humano. Punto, porque no eres compasivo. Típico. Si todos somos o nos consideramos blanquitos y hay alguien que llega más apiñonadito o más morenito, ¿qué pasa? El negro. Ahí viene el negro. Y hay el pobre, o sea, hay gente que de verdad no saben cómo les afecta el color de su tez. Ay, a mí me hubiera encantado ser más blanquito. ¿Y por qué? Si tu piel es perfecta, si tu piel es maravillosa, si tu color, wow, no vamos a ir todos al sol a querer estar más bronceados. Entonces, ¿por qué le decimos negro? ¿Sí me explico? Yo no sé por qué, y se me hace muy triste, que muchas veces creamos que es nuestro deber etiquetar a los demás, pero etiquetarlos con desequilibrio. ¿Por qué creemos que causando sufrimiento a los demás con palabras, con acciones, reduciendo sus capacidades de expresión, nos vamos a enriquecer en alguna manera? ¿Por qué? Si tú piensas diferente, maravilloso. Así es como debe de ser. Cada uno de nosotros tenemos que pensar de manera diferente. Eso es lo normal. Lo que no es normal es pensar en serie y en desequilibrio. Así es que bueno, mis amados y bellos amores, este día te invito a que evoluciones al máximo nivel de humanidad, a que seas esa máxima expresión de la cual te sientes orgulloso, que nuestro amado y bendito Dios dice, qué manera tan bella, tan hermosa, tan digna de honrarme con tu presencia en este mundo. Por eso tu presencia sigue siendo indispensable en vida. Todavía no te voy a llamar conmigo porque necesito que lleves el mensaje. Qué hermoso, mis amados y bellos amores. Y si tu cuerpo tiene que sanar, ámalo al grado de que lo ayudes. No lo juzgues. Acuérdate, tú eres un refugio. Tú eres ese lugar de paz, tú eres ese lugar de sanación. Cuídalo, consiéntelo, ayúdalo a que sienta ese entorno de tanto amor, de tanta conexión, que de anhele sanarse. Igual la economía, igual todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, mis amados y bellos amores, para mí esto fue una gran lección. Para mí esto, bien dicen que la mejor terapia es la que tú también necesitas. Y bueno, bendito día, maravilloso día. Gracias porque
No necesitamos el sufrimiento y tampoco necesitamos crear el sufrimiento en absolutamente nadie más. Vamos a respetar, vamos a aceptar a todos los demás tal cual como son y sobre todo vamos a aceptar que si Dios nos hizo únicos, qué hermoso, bendito sea. Gracias a todos y cada uno de ustedes, los amo. Mañana nos veo en curso en Puebla 389, ya saben, todos son de sanación, todos son para sanar lo que necesites sanar. Entonces, luego me dicen, ¿de qué es? Pues de lo que tú necesites, te lo garantizo. El domingo masivo en Toluca, así es que bueno, Transición Evolutiva se encuentra ubicado en Puebla 389, en la colonia Roma Norte, entre Tampico y Acapulco, una cuadra del metro Chapultepec. Estamos de martes a sábado de 10:30 a 5 y los domingos de 10:30 a 3. Mis amados y bellos amores, es un honor. Y Lilia me dijo, yo no tengo con quién platicar, diario platicas conmigo, diario te contesto, yo no puedo ir a transición, diario trato de llevarles transición y diario esta transición te la llevo hasta tu hogar, te la llevo hasta tu hogar, así es que más consentida que eso no puedes estar. Así es que mis amados y bellos amores, gracias, los amo, bendiciones y acuérdense, el sufrimiento es una irrealidad que no tenemos por qué aceptar. Activo, los amo. Bendiciones, gracias amado Dios, bendito Creador, bendita creación, benditos supremos, gracias a todos y cada uno de ustedes. El masivo de Toluca, híjole, ahorita por favor les pido a nuestros amigos de Toluca, se nos pueden poner, es enfrente de la cafetería, pero no me sé la dirección, pero sí les pido por favor se nos pueden poner la dirección, muchísimas gracias. Es el domingo 10:30 a 11, entonces bueno, un placer, gracias por estar aquí. Estos somos nosotros, esto, lo más bello, lo más hermoso, el florecimiento, la creación, la nueva generación cósmica. Yes. Que nuestro código genético y energético sea lo mejor que se ha creado y que bueno, que las generaciones venideras digan, qué bueno y gracias por la sabiduría suprema, por Transición Evolutiva y por todos y cada uno de estos seres maravillosos que nunca se dieron por vencidos, porque este es el código energético y genético que hoy tenemos gracias a ellos. ¡Los amo! Bendiciones y hasta mañana. Gracias.